Dios Padre, que ama nuestro espíritu, te damos gracias. Gracias por salvarnos y permitir recibir tu palabra por medio de la iglesia. Te damos muchas gracias. Hermanos amados, están aquí ante tu presencia este santo domingo. Por favor, mantén nuestros corazones y nuestra mente para que el resto de nuestra vida podamos vivir una vida recordándote a ti. Si hay algún hermano que esté pasando en tentación o sea probado, por favor, restáuralo. Y los que están físicamente enfermos, también restáuralos. Ahora está con los seminarios que se acercan de inglés y español, que van a tomar lugar mañana. Por favor, trabaja por medio de nosotros y en frente de la iglesia y también en las almas que andan buscando. Y por medio de esto podemos ver tus obras milagrosas. Por favor, guía nuestras almas para que esté en los hermanos con mucha felicidad y nuestro gozo sea mucho. Y confiamos todo desde el principio hasta el final de este sermón. Y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Y gracias. Amén. Pasaje inicial de hoy será Génesis 48. Génesis capítulo 48. Génesis 48, versículo 9. Vamos a leer juntos. Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado. Y él le dijo: acercarlos ahora a mí y los bendeciré. Quiero saludarlos una vez más. Buenos días. Tomar un momento para saludar a los hermanos que están a la par de nosotros. Saludo de hoy será: tú te miras únicamente hermoso. Por favor, ponga la palabra único. Quiero usar este pasaje de Génesis capítulo 48. Y el título de hoy es Las condiciones para una vida bendecida. La Biblia muestra muchas historias sobre bendiciones. Y en el contexto de la historia de Génesis habla de Jacob que bendició a sus hijos Manasés y Efraín. José tuvo dos hijos en la tierra de Egipto. El primer hijo se llamaba Manasés y el segundo se llamaba Efraín. Los nombres y los significados detrás de los nombres de los hijos de José, ¿verdad? Concluyen la vida de José. ¿Saben el nombre Manasés qué significa? Manasés. El significado es olvidar. Y Efraín
que significa ser prosperado y ser bendecido. Como saben, la vida de José, si en verdad la miran y la observan en los ojos del mundo, parece una vida de locura y mucho chaos. Y vivió con sus padres 17 años y por malas circunstancias él vivió como esclavo en la casa de Potifar, como esclavo, 17 años. Sin ninguna culpa, también fue en la prisión. Pasó como prisionero en la cárcel. Durante los 30 años de José, especialmente los últimos 13 años, hay muchas dificultades y problemas. Yo creo que José, en verdad decayó y estaba quebrantado, pensando a sí mismo, quizás Dios se ha olvidado de mí. Y quizás dudó, quizás los sueños que yo tuve nomás eran falsos, más era pura fantasía, quizás por eso Dios se olvidó de mí. Pero con José se volvió 30 años, él pudo interpretar el sueño de Faraón y eso lo guió al éxito para ser segundo en mando como gobernador. Y por eso Faraón le dio otro nombre a José. Y ahí tuvo dos hijos en Egipto. Primero se llamaba Manasés. Dios permitió que yo olvidara todos mis trabajos y tribulaciones, todas las frustraciones de mi vida, todas las cosas que yo no pude entender. Yo olvidé de todas las cosas. Nada más eran pura fantasía mía. Pero la fidelidad de Dios nunca va a cambiar. José, a través de su vida y sufrimientos, tuvo muchos pensamientos. Yo creo que en vez de ver a Dios de un hombre, por eso él está muy pesimista sobre las civilizaciones y cosas que estaban pasando. Pero después, cuando se volvió gobernador, ministro de Egipto, él se olvidó. Y por eso nació otro hijo que se llama Efraín. Dios ha bendecido mi vida. Dios ha prosperado mi vida. Entonces la paciencia, de la perseverancia de la vida de José experimentó la prosperidad de Dios y sus bendiciones. Y José pudo vivir una vida de bendición. Y cuando el padre de Jacob murió, José, dos hijos del padre de Jacob, para bendecir, claro, la manera de bendecir el primogénito que nació primero y luego el segundo. Y por eso a la derecha estaba Manasés y a la izquierda estaba el segundo que nació Efraín. Quizás haber bendecido correspondientemente. El primer primogénito, Manasés, de la mano derecha recibió la bendición del padre Jacob. Pero Jacob a propósito cruzó su mano para bendecirlo. Todos los primogénitos de bendición que tenía que ir a Manasés fue en vez a Efraín. Entonces aquí está la ley, la teoría de la Biblia. En la Biblia está la ley de que va a destruir lo primero y va a establecer lo segundo. En vez de que la bendición fuera el primogénito de Esaú, sino recibió la bendición el otro. En vez de Caín, el último hijo, Abel, recibió la bendición. Y lo mismo con Ismael. Isaac recibió la bendición del primogénito. Y consistentemente, Manasés, el primogénito, no fue que recibió la bendición, sino Manasés. ¿Qué nos dice esto?
Si pueden marcar este pasaje en Génesis y ir a primera de Corintios capítulo 15 en el Nuevo Testamento. Versículo 45. Primera de Corintios 15, versículo 45. Primera de Corintios 15, versículo 45. Vamos a leer juntos. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, el primer Adán se refiere a Adán. Y el último Adán se refiere al espíritu vivificante. El principal, el primero, en vez del primero, el segundo recibe la bendición. ¿Por qué? El primer Adán lo hizo bien, por eso el segundo Adán hizo bueno y dio el espíritu vivificante a nosotros. Luego habla de las cosas carnales que desaparecen y las cosas espirituales que viven para siempre. Y todo lo de la carne no tiene valor. Pero ser salvo, lo espiritual, si vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, versículo 9. Hebreos 10, 9, leemos juntos. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecerlo, esto último. El primero es la primera pérdida, y lo segundo es Cristo. Toda la parte de Adán va a ser destruido. Todos bajo la ley van a ser destruidos. Pero cualquiera que esté bajo Cristo va a vivir. Y el primer primogénito de la primera bendición tiene que ir al primero. Pero no al linaje carnal, sino a lo espiritual, que es Jesucristo. Aún en el segundo hijo de José, Efraín, fue quien recibió la bendición. La Biblia habla mucho de las bendiciones. Romanos 8 dice que los sufrimientos de este tiempo no es comparable a la gloria venidera. Ahora, en este momento, en este sufrimiento que estoy pasando ahora, no tiene el valor ni comparado a la gloria que voy a recibir en el tiempo venidero. Esa es la diferencia de Manasés y Efraín. José pasó muchos sufrimientos. Dios permitió olvidar todos los sufrimientos, dice. Y últimamente bendició y prosperó mi vida. Tu vida es lo mismo. A veces en nuestra vida puede parecer repetición de sufrimientos, una vida de sufrimiento, de bajadas y subidas. Pero al final está Efraín, donde puedes experimentar la bendición de Dios. Los sufrimientos presentes no puede ser comparado a la gloria eterna que vamos a tener. Los sufrimientos de la vida carnal van a desaparecer, pero todo espiritual, las bendiciones, las bendiciones espirituales y gloria, en verdad van a ser dadas como han sido prometidas en la Biblia. Y cuando lees la Biblia, tienes que entender que estas bendiciones no es permitida para todos. Muchos quieren bendiciones. Eso es bueno.
pero no quiere decir que van a recibir las bendiciones todo el tiempo. Para ser bendecido es algo muy hermoso de escuchar. Pero ¿qué es bendición? Claro, las bendiciones de las cosas buenas que vienen de Dios son el verdadero significado de bendiciones. Pero en comparación, como José, él terminó su vida recibiendo la bendición de Dios. ¿Qué es eso? Tienes que preguntarte. Mi vida está llena de sufrimientos. No puedo ver el final del sufrimiento de mi vida. Mis oraciones no están siendo contestadas. No piensen así. Pero los sufrimientos presentes no son comparados a la gloria eterna que va a venir. Para ser más preciso, José fue esclavo y prisionero por los 3 años de su vida. A la edad de 30 se volvió gobernador de Egipto. Y el resto de su vida se volvió como mandato de Egipto. Ahora si comparas numéricamente, la vida de gloria es más grande que los sufrimientos de esta vida. En vez de tu vida puedes ver que los sufrimientos nunca terminan. Recuerda que esto no es permanente, que está la vida de gloria eterna que nos espera. Y como José se volvió alguien que recibió la gran bendición de Dios. Vamos a buscar más profundamente y comparar las razones por qué. Mira Génesis capítulo 39. Génesis 39. Génesis 39, versículo 2. Voy a leer por ustedes. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. 3, leamos juntos. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Los dos versículos que leímos, 2 y 3, está repitiendo como la casa de su amo y que el Señor está con José. ¿Cómo José recibió esta gran bendición de Dios? No importa qué circunstancia tuvo que aguantar José, no fue un hombre que no estuvo con Dios constantemente. Versículo 9. 9, voy a leer. No hay otro mayor que yo en esta casa, ni ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuando tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aun cuando José estaba siendo esclavo o fue vendido a la esclavitud, él aún así pensó en Dios. Y aún en medio de la tentación, él supo y estaba consciente de Dios. Vamos, versículo 23. Versículo 23, puede leer. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de lo que le estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Cuando estaba en medio de la prisión, él siempre pensaba en Dios y estaba consciente de Dios. No necesariamente el alrededor que lo hacía pensar en él.
Si lo piensan, aun cuando la mujer estaba tentando a José, en medio de la tentación, José no se olvidó de Dios. Y la razón por esto, en verdad, cuando reflexionas en esto, no es algo fácil de hacer. Disculpa por decir, digamos, una mujer está enfrente de ti desnuda. Pero es difícil dar un sermón, un mal ejemplo. No más quiero dar disculpas en avanzado. Pero en otra mano, digamos, si un hombre está aquí sin ninguna ropa, te va a como molestar a ti. Aun cuando este hombre fue tentado, él aún así pensó en Dios siendo tentado. La persona, cuando se vuelve cosas extremas, circunstancias extremas, es muy difícil pensar en Dios. Si estás en una gran pobreza o gran dolor, o hay una gran tentación extrema, tus ojos son cubiertos. No puedes ver. Alguien que tiene hambre, ¿qué será que piensa esa persona? ¿Qué será lo único que ellos miran? Lo único que miran es comida. Recuerden que hay un país de caníbalos, una tierra de caníbalos, pero todos fueron comidos, pero no hay nadie. Un barco llegó en esa isla de caníbalos y hay variedad de personas, de asiáticos, de otros lugares. Igual, blancos, negros, de todos colores, latinos y todos. Pero variedad de cosas allá afuera. Lo que quiero decir es que si alguien tiene hambre, no puede ver mucho. Cuando mira las circunstancias de José, estaba en la circunstancia más extrema de su vida. Fue llevado a la esclavitud sin ninguna culpa y sufrió. Y fue a la prisión sin ninguna culpa. Y después de mucho tiempo, él no pudo entender, pero en este punto una mujer con autoridad lo estaba tentando. Y quizás hubiera pensado a sí mismo, si yo en verdad entro en una relación con esta mujer de autoridad, quizás ella me ayude a salir de esta vida de esclavitud. Pero al final, el jefe de la cárcel le dio autoridad a José. Y quizás tener una buena relación con alguien que estaba encargado de la cárcel. Quizás si no hizo nada malo, quizás le iba a dar libertad. Cuando haces bien y te comportas bien, puedes salir de la cárcel temprano. Y José, tiempo después de tiempo, él pasó una circunstancia extrema. Vamos a pensar algo. Él aún así pensó en Dios, aún en los tiempos más extremos. Por eso Dios lo bendició a él. Y así mismo, tú puedes estar en una vida extrema, circunstancia extrema. Cuando estás ahí, no puedes ver a Dios. La Biblia dice, primero busca el reino de Dios, pero eso no puede ser hecho en el tiempo de tu vida. Tú puedes decir todo lo que quieras, Dios es primero. Pero ahora es vergonzoso decir eso, porque estamos en un tiempo muy terrible. ¿Cuándo? En un tiempo extremo. Comprendes qué tan débil eres, comprendes qué tan carnal eres. Pero entre medio de eso, José pensó así de Dios. Entonces Dios bendició a José quiero decir. Yo permanezco en la iglesia, yo puedo ver lo que sale y entra de diferentes personas. Yo recibí la salvación en mi temprana edad de los 20. Mi cara no ha cambiado mucho, ¿verdad? En ese tiempo, cuando era joven,
Yo pensé en estos hermanos, son hermanos muy grandes, muy fieles. Cada vez que hablaban con santidad. Santo, santo, santo. Es lo que yo hablar. Tienen mucho conocimiento de la Biblia. Pero ahora que miro, muchas de esas personas ya ni están en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque se olvidaron en sus circunstancias extremas en Dios. Se olvidaron lo más importante. Cosas que no tenían que haberse olvidado de Dios. De Cristo, de la gracia, de la salvación. Se olvidaron totalmente de eso. Entonces, en las bajos puntos de su vida no pueden continuar. José fue un gran hombre, aún en tiempos más extremos. Lo primero que él pensó fue en Dios. Y por eso fue conmemorado como un hombre de fe. Yo sé que hoy o en muchos tiempos están pasando situaciones, cosas que no puedes vencer. Pero cuando estás ahí en el punto bajo de tu vida, puedes pensar en Dios, en el Señor. Es cuando puedes entrar en la prosperidad de Efraín del Señor. El libro de Deuteronomio fue escrito al final del tiempo del Éxodo. Si en verdad buscan profundamente en Deuteronomio, se pueden preguntar, ¿por qué será que esto fue escrito en la Biblia? ¿Saben por qué? Porque muchas de las cosas mencionadas en Éxodo, en Levíticos y Número, fue repetido en Deuteronomio. Y vamos a sentir lo mismo en los evangelios, la misma historia otra vez. ¿Saben por qué? Para recordar que lo que tienes que recordar. Vamos a Deuteronomio capítulo 4. Versículo 9. Deuteronomio 4, versículo 9. Deuteronomio 4, versículo 9. Vamos a leer juntos. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Recuerden lo que está siendo repetido. Dice, para que no olvides ni que no olvides. Dice, aguarda esto y aguarda tu alma diligentemente. Para que no olvides las cosas que tus ojos han visto. Ni se aparten de tu corazón. ¿Qué vieron los israelitas que olvidaron? ¿Qué vieron que no tienen que olvidar, que no tienen que apartarse del Señor? Estaban preocupados de esto. Desafortunadamente, después de estar en el desierto por 40 años, la nación de Israel se olvidaron de las cosas que vieron. Y las cosas que no tenían que apartarse de su corazón se apartaron de ellos. Se olvidaron de Dios, que abrió el mar rojo para que ellos entraran salvos. La nación de Israel estaban en el desierto con sed. Dios le dio para su sed al quebrar una roca. En el desierto no había nada que comer. Entonces Dios les dio maná para que no aguantaran hambre, no tuvieran hambre. Y Dios les guió en el pilar de nubes, en el pilar de fuego, para que no se perdieran. La vida en el desierto de los israelitas puede concluirse así.
la provisión supernatural de Dios. La provisión supernatural de Dios. Y la guía supernatural de Dios. Y el trabajo supernatural de la salvación en la nación de Israel. En verdad experimentó el poder supernatural de Dios. Pero lo desafortunado es que ellos olvidaron. Entonces alabaron ídolos y cometieron pecados una y otra vez. Para nosotros, ¿sabe por qué hay problemas en su vida cristiana? Porque se olvidan. De las historias, circunstancias de que José olvidó a Dios. Pero la nación de Israel en tiempo de sufrimiento se olvidaron de Dios. La nación de Israel, una y otra vez, se quejaron de que no tuvieron agua. Y cuando miran Éxodo 15, hay una citación de Mara. Mara, si no saben, significa amargo. ¿Sabe cuándo pasa eso? En la historia de Éxodo capítulo 15. Fueron al desierto de Sur, la nación de Israel. Estuvieron perdidos por 3 días y no encontraron agua. Y al fin encontraron agua y bebieron esa agua, pero estaba amarga. Y Dios endulzó esa agua para que la bebieran. Cuando el agua estaba amarga, la nación de Israel se quejaron. Estaban muy enojados con Dios. Éxodo 15 habla cómo Moisés abrió el mar rojo en dos. Y capítulo 15, Moisés empieza alabando a Dios. Moisés alabó a Dios, dándole gloria a Dios, porque Dios abrió el mar rojo 2 para que entraran con cuidado y salvos. Pero después de esto, en el mismo capítulo, ellos llegaron a Mara y se quejaron porque su agua estaba amarga. El día no está específico en la Biblia. Puede tener cierto que después de 10 días ellos se empezaron a quejar por el... Después de 10 días que vieron el milagro de abrir el mar rojo, empezaron a alabar a Dios por unos pocos días. Pero 10 días después, no había agua, bebieron agua amarga y empezaron a irse contra Dios. ¿De quién es este corazón? Es nuestro corazón. Aún en tiempos extremos, porque no podemos pensar en Dios, no oramos. La persona de carácter, las mujeres de fe tenían este carácter. Mientras estaba leyendo la Biblia, algo que entendí, aunque seas hombre o mujer de fe, o una persona, todos pasamos sufrimientos. Pero la actitud o la manera que tú recibes la situación, el corazón es diferente. Y eso entendí mientras leí la Biblia. Pero voy a preguntar, en las cosas más extremas, en el tiempo más difícil, de difíciles, ¿te sientes bien? ¿Te sientes feliz? Primero me siento... Número 2, me siento en mucho sufrimiento. Levanta la mano si te sientes feliz. Levante la mano o ponga la mano abajo. Están afuera sufrimiento o bailando, es porque Dios existe. Pero las mujeres y hombres de fe, aún en los tiempos más extremos, ellos lloraron a Dios. Lloraron a Dios, ayúdame. Señor, esta es mi circunstancia ahora. Lloraron a Dios una y otra vez.
Y esa es la conducta que podemos ver de las personas de fe. Por eso fue el resultado y fueron bendecidos. Pero en reversa, otras personas no fueron bendecidos, sino maldecidos. Estaba la bendición en la vida de José, la nación de Israel. La total de circunstancias de su vida fue de maldición y juicio. ¿Qué tipo de persona tienes que ser tú? La Biblia habla de quejarse, y quejarse es un pecado. Quejas, resentimiento, todo eso es pecado. Son cosas pecadoras. Esa es la fe de un incrédulo. Es exactamente lo que la nación de Israel hizo. ¿Por qué será que no hay agua? Esa agua está amarga. Esa es la actitud de los israelitas. Estoy ya cansado de esto, del maná. Yo quiero carne. Y aún la carne que Dios les proveyó, no querían. No sé qué es el almuerzo de hoy. Lo que sea agradecido. Repitan. Esto está muy delicioso. Muy delicioso. La diferencia entre José y los israelitas es esto. Voy a preguntar una cosa. Si tu vida está llena de resentimiento y quejas, ya te apartaste de Dios ante los ojos de Dios. No vas a tener ningún progreso en tu vida. No vas a tener ninguna bendición en tu vida. Ya diste la espalda a Dios y has olvidado a Dios. No tienes ningún derecho de quejarte o estar resentido. El hecho de que estamos vivos por su gracia, el hecho de que hemos sido salvos, eso es infinito amor y gracia. El hecho de que tenemos una iglesia es una gracia. El hecho de que estamos aquí es gracia de Él. ¿De qué tienes queja? Pero cuando nos quejamos, cuando te olvidas, ¿olvidas qué? Te olvidas de Dios. Así como los israelitas, tienen que estar siempre agradecidos. ¿Estás agradecido? Tienes que estar siempre agradecido. ¿Estás agradecido siempre? 5 de ustedes están. Esa es la vida de cómo tú puedes ser, José. José caminó con Dios y por eso caminó en paz y por eso tuvo prosperidad. Porque pensó en Dios, él pudo escapar o vencer el pecado. Aún en la prisión, porque pensó en Dios, nada fue en contra de él. Tienes que entrenarte a ti mismo, ejercitar para pensar en Dios constantemente, por medio de toda tu vida. Isaías 6:11 habla de adulterio, del vino viejo y del vino nuevo, de cómo otras cosas quitan. La nación de Israel olvidaron de Dios. No podían pensar en Dios de ninguna manera. Su corazón estaba perdido. Primer adulterio es el viejo y el nuevo vino. Adulterio significa nuestros deseos, cualquiera que sea carnal físicamente y piensan nada más de las cosas físicas, ellos no pueden pensar en Dios. Una persona puede pensar mucho. Quiero preguntarles, dejen de pensar. Quiero preguntarles otra vez. Yo creo que pienso mucho. Si piensan mucho, ¿piensan de la gracia o piensan en la credulidad?
Es una pregunta muy general. Si tienen muchos pensamientos, piensan que Satanás va a trabajar más profundamente o Dios. Obvio que Satanás va a tomar ventaja de esto y va a ir en tu corazón. Si piensan esto en su corazón y sigan pensando, un problema pequeño se puede volver un gran problema. Algo que hizo alguien que hizo algo a ti, algo pequeño, pero se vuelve un problema más grande de todo el mundo a ti. Para ti, un problema pequeño se vuelve muy grande. Y por medio de esto, mientras pasa esto, te olvidas de Dios. Quiero preguntarles, si piensas mucho, tienes un gran problema en tu vida. Tú puedes ver que mi problema puede ser el problema más grande del mundo. Como resultado de esto, no puedes poner tus ojos en Dios ni puedes ver a otros. ¿Qué quita de tu corazón? Cosas carnales, tus pensamientos. ¿Piensas que tus pensamientos siempre están correctos? No, de ninguna manera. Eso no es verdad. Un libro escrito, ¿cómo será que el diablo puede ir en contra de un cristiano para que tú caigas? En ese libro habla de cuando alguien está solo, solitario, cae muy profundamente en sus pensamientos. Cuando estás conversando en alguien, no tienes tiempo de pensar, pero estás muy solitario, piensas mucho, esa persona va a caer. Ahí está la razón, porque no tiene campo para pensar en Dios. El hecho de que estás aquí, vienes a la iglesia, tienes que estar agradecido de eso. Porque cuando estás aquí, puedes conversar y estar un poco más social, puedes pensar en Dios y tener la oportunidad de esto. Pero las cosas carnales, la lujuria, lo carnal, eso te quita el corazón de pensar en Dios. Y también el viejo vino. El viejo vino piensa en tus pensamientos antiguos, cosas antiguas, los deseos antiguos. Pero ahora deseas las cosas nuevas, el nuevo vino. Tus propias experiencias te van a hacer que te alejes de Dios. Ahora en día, el internet es como todo, como doctores YouTube, ¿verdad? O el doctor AI. Todas estas cosas del mundo te alejan de Dios. Para que no pienses en Dios, para que te pierdas en el mundo, las cosas mundanas. Pero tienes que pensar en esto, es así. José pensó en Dios y fue bendecido aún en las cosas más extremas. Pero los israelitas contrarios se olvidaron. Tú y yo, ¿cómo tenemos que ser? Si podemos ver el libro de Génesis, capítulo 45. Génesis 45. 45, versículo 8. Génesis 45, versículo 8. Vamos a leer juntos. Así pues no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Aquí está la segunda razón de por qué José fue elegible para ser bendecido. José fue humilde, aún con toda esta prosperidad que tuvo. Esto es muy importante también. Si alguien que no tiene nada es humilde, es relacionadamente fácil. No tengo nada, no tengo dinero. Estoy a lo más profundo del hoyo. Para alguien que tenga poder y autoridad en una posición muy alta, pero aún así siendo humilde, podemos ver su carácter. Capítulo 45, versículo 8.
José dice, pues no me enviaste acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Se puede notar, José dice, yo interpreté sus sueños y pero Faraón me puso aquí y estoy aquí. Pero Dios puso todo bien y Dios interpretó todos sus sueños. Yo creo que mi manera de pensar está así de alta, pero Él no dijo así. Dios me ha hecho hijo de Faraón y Dios, me hizo como Señor, gobernador de toda su casa. Él no habla de sí mismo. Capítulo 41. Versículo 16. Génesis 41, versículo 16, leamos juntos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que da respuesta propicia a Faraón. La sabiduría de interpretar sueños no es parte de mí, sino es parte de Dios. José dijo eso. Él se escondió a sí mismo. Toda la sabiduría que yo tengo no es de mí. Y todas las cosas materiales que yo tengo no son mías. El tiempo que yo tengo no es mío. Y la juventud que yo tengo no es mía. Todo es de Dios. La posición que yo tengo hoy no es mía, sino de Dios. Y el hecho de que estoy vivo no es es parte de Dios. José dijo esto. Y Dios bendició a José. Un teólogo lo dijo esto. ¿Quién es el mejor amigo de los cristianos? La humildad. ¿Qué es el peor enemigo de los cristianos? La arrogancia. La arrogancia. El mejor amigo que un cristiano puede tener es la humildad. Tolstoy dijo esto. No hay alguien más fuerte que un hombre humilde. Porque el hombre supera él mismo y él permanece en Dios. La persona más fuerte es alguien que es humilde. Porque Dios permanece en esa persona. Porque Dios da a esa persona bendición y poder de Él. Aquí el carácter de alguien que es humilde y el carácter de alguien que es arrogante. Un hombre humilde siempre se mira a sí mismo. Y mira de que él no es nada. Pero si puedes reflexionarte a ti mismo, puedes evaluar de qué tanto te falta. Para alguien arrogante, siempre está viendo a las otras personas. El problema nunca es él mismo, sino alrededor de él. Si decir esto, eres alguien humilde o una persona arrogante. El hombre te ha mostrado su justicia para que tú camines justamente y llames a Dios y para que camines humilde con Dios. Miqueas 6:8 dice, la humildad es caminar humildemente con Dios. Si no eres humilde, Dios no puede estar contigo, ni puedes ser bendecido. Lo que te revela a ti es tu arrogancia. Una persona dijo esto. ¿Predicas el Evangelio? Guía. Predica el Evangelio y muere y se olvidado. Dios va a revelar tu nombre
Yo pensé profundamente mientras leía Mateo 15. Hay un escenario de un hombre ciego guía a otro ciego y los dos caen en un hoyo. Han escuchado esa historia, ¿verdad? Entonces pensé esto. Voy a preguntarle esto mejor. Si soy un hombre ciego, ¿cómo yo mismo voy a poder guiar a alguien? Lo que quiere decir, en otra historia grande, si guías a otro ciego, vas a ser guiado al infierno. Pero si en verdad piensas, ¿por qué será que este hombre está guiando si es ciego? ¿Qué lo hace pensar a él de que él puede guiar a alguien si él es ciego? Esta es la razón. Él no sabe de que es ciego. Si no puedes manejar, nunca has conducido en tu vida, ¿será que puedes estar en la condición de poder enseñar a alguien a manejar o no? ¿No sabes? Digamos, por ejemplo, si yo no sé manejar, nunca he manejado, ¿cómo puedo enseñar a alguien a manejar? ¿Será algo eso apropiado? No, de ninguna manera. Puede ser un gran problema. Si yo disparar, no sé disparar, pero estoy tratando de enseñar a alguien a disparar. Aquí una pistola a un niño, voy a enseñarte a disparar. No tiene sentido. ¿Cómo un hombre ciego puede guiar a otra persona siendo ciego? Porque esa persona que es ciega es arrogante. No sabe ni reconoce eso de él mismo. Él no comprende de que él no puede ver. Él piensa de que tiene la autoridad. Pero es como algo como un fariseo. Si eres ciego, siéntate. Tienes que ser guiado tú. ¿Por qué piensas de que puedes guiar a alguien? Jesús preguntó. Si en verdad eres ciego, vas a ver. Pero dice que tú puedes ver, tus pecados quedan. ¿Quién eres tú? Si no te humillas, tu corazón se va a alejar de Dios. Aquí está un carácter de una persona que es humilde. Algunas cosas, caracteres de una persona humilde. Si te preguntas, ¿soy humilde o no soy humilde? La primera persona humilde es esa. La primera persona humilde siempre tienes la mente de aprender. En vez de enseñar, esa persona quiere aprender. Por ejemplo, es Agur, Proverbios, capítulo 30. Proverbios capítulo 30. Versículo 2. Proverbios 30, versículo 2 y 4. 2 y 4, esos dos versículos leamos juntos. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en paño? Creo que era 2 y 3, no 4. Leemos 2 y 3 y leemos el versículo 4. Podemos ver que ese hombre Agur tiene el conocimiento de Dios y de Cristo que ha de venir. Versículo 4 va a leer. ¿Quién subió al cielo y descendió? Jesucristo. Jesucristo subió al cielo y bajó a la tierra. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes. Si lees el versículo 4, Agur sabía no solamente de Dios el Creador, él tenía conocimiento del Hijo de Dios. Pero aquí, ¿cómo se introdujo él mismo? Dices, soy más estúpido que cualquier otro hombre. Yo no tengo ningún conocimiento. ¿Has visto a alguien así que se introduzca?
Digamos, conoces a alguien, voy a introducirme yo mismo. Yo no digo, yo no digo soy estúpido o hacer algo así. ¿Quién va a decir esto? Pero Agur, para comparar a Dios, era como un animal. Cualquier conocimiento comparado al conocimiento de Dios, yo no soy nada. Proverbios 30, versículo 24, habla de las otras cosas que son pequeñas pero muy grandes. Cuando leo estos versículos, nomás quiero esconderme yo al leer eso. Agur aprende de una hormiga. Aprende de la diligencia de una hormiga. Agur tenía mucho conocimiento, pero era muy humilde y estaba siempre preparado para aprender en todo tiempo, un momento. Pero en los ojos de Dios, los fariseos no sabían nada. Como hombres ciegos, pensaban de que podían guiar a otras personas, pero no aprendieron nada. José era muy humilde. Dijo, la razón por que estoy aquí es por la gracia del Señor. Y la razón por que estoy aquí como gobernador, segunda mano de Egipto, la sabiduría es algo que Dios me dio. Pero alguien, una persona que iba a morir, pero la razón por que estoy vivo es por la gracia de Dios. Mi autoridad, poder y toda riqueza vino de Dios. Pude entender que esta es gracia de Dios. Pude entender el verdadero conocimiento de que Dios guió a arrodillarse ante Dios. Y saber como Agur también. Agur supo de Dios, conocía del Hijo de Dios, Jesucristo. Pero aún tenía este gran conocimiento. Por su humildad, él recibió bendición. Leí la biografía del presidente Abraham Lincoln. Yo creo que el presidente Lincoln era un hombre más respetuoso de todos los presidentes, de toda la historia. Y parte de su biografía es esta. Yo descubrí esto y voy a leerlo. Si tuvieras que escoger un hombre, un presidente muy influencioso, tiene que ser Abraham Lincoln. No porque fue presidente un tiempo, no porque peleó la guerra civil, pero porque este hombre tuvo 12 ocupaciones diferentes en su vida, 12 trabajos. Tuvo barquero, agricultor, obrero, comerciante, soldado, no hubo cosa que no pudo hacer. Pero dijo esto, esto es lo que dijo Abraham Lincoln, nunca voy a parar de aprender. No fue el propósito de su vida. Leo cada día a una persona, aún una persona más menor que él siempre le respetó. Y esa humildad es lo que hizo Abraham Lincoln, una persona. Una persona humilde siempre quiere aprender. Hay otro carácter de otra persona humilde. Una persona humilde, alguien que puede escuchar a las críticas de otras personas. Es algo difícil encontrar. Vamos a ir a Amos capítulo 5. Amos capítulo 5.
Amos capítulo 5, versículo 10. Amos está antes del libro de Obadías. Yo no sé qué decirles si no pueden encontrar Obadías. Sigan tratando. Está en el Antiguo Testamento. Son los libros pequeños al final de la Biblia. Amos 5 días. Amos 5, 10. Si lo encontraron, leamos juntos. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. Aquí está la imagen del norte de Israel. No les gustaba, sino odiaban, aborrecieron a los que les enseñaban. Alguien arrogante es así. Disculpen por decir. Ellos despreciaron a las personas que les criticaban. Alguien humilde acepta las críticas. Simai, él maldició al rey David. Hombre, aléjate de mí. Y David le dijo, Simei. Dios ha abierto su boca para maldecirme, dígale. Esa es humildad. Pero la respuesta de alguien arrogante es así. Alguien te critica a ti continuamente. Disculpen por decir. No pueden aceptar la crítica y en retorno ellos desprecian. Si alguien te criticara y no puedes aceptarlo, no puedes ni aguantarlo. Claro que las críticas en vez son difíciles de aguantar o aceptar. Pero alguien que no es humilde se expresa con un gran enojo. Santiago 4 habla de Caín, de cómo Génesis 4, que el semblante de Caín cayó. Y así Dios criticó a Caín. Caín no aceptó esto, se enojó. Digo, Dios le preguntó, ¿por qué sabe que tu semblante ha caído? Él se enojó mucho, que era visible aún en los ojos de Dios, que estaba enojado. Pero Dios, Caín dijo, ¿qué quiere decir? Un gran enojo dijo así. Pero porque estaba muy enojado, no había autoridad, no hubo como sabiendo qué estaba arriba o qué estaba abajo de él. Así son los israelitas en el tiempo de profeta Amos. Porque había un orden quebrado, porque había muchas personas de arrogancia. Tocar un poco. Cuando enseñas a tus hijos tienes que hablarles así. Hay un profesor japonés que habló 3 cosas que tienes que enseñarles a tus hijos. Primero, la regla. Cuando los padres regresan al trabajo, los hijos tienen que saludarle. Segundo, cuando los hijos les llaman, tienen que levantar y decir sí. Y tercero, donde sea que te levantes y te muevas, tienes que limpiar atrás de ti. Si le enseñas esas 3 reglas, tus hijos van a crecer muy bien. Muchas veces, yo hoy día llamas a tus hijos y ni responden. Tus padres llegan del trabajo, los hijos no salen de su cuarto para saludarle. Yo los entiendo, están ocupados. Mis hijos están ocupados. ¿De qué hablas? Tus hijos no están ocupados. ¿Qué están haciendo?
están jugando videojuegos. Como padres dejamos esto, lo dejamos hacer. Si alguien te dice una manera enojada de responder no es apropiado. Pero el problema de los israelitas es de que no podían aceptar la verdad. Ellos no quisieron aceptarlo, por eso fueron destruidos. José fue humilde. ¿Qué más es humildad ante los ojos de Dios? La humildad es poder verte a ti mismo. 1 Corintios 11, un capítulo dedicado a la última cena del Señor. Y el orden de eso, antes de comer el pan, el hombre tiene que examinarse a sí mismo. ¿Te examinas tu vida, reflexionas tu vida? ¿O reflexionas la vida de otros? ¿O examinas la vida de otros? Eso va a poder dictar tu vida si eres humilde o no. Mira, Génesis capítulo 50. Génesis 50, versículo 15. Génesis 50, 20. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50, 20. Finalmente, ¿cómo fue José un hombre que se fue bendecido? José se mantuvo y confió completamente en Dios hasta el final. Él nunca dejó su fe en Dios. Muchas veces nos quejamos y nos enojamos cuando no van las cosas como queremos. Números, hay una frase que la nación de Israel repetidamente dijo. Se quejaron a Moisés, dijeron, ¿por qué? ¿Por qué? Se quejaron de ellos mismos, de las circunstancias. Es porque ellos no tenían fe fundamental en Dios. Un pastor dijo durante una comunión, recientemente yo vine de un retiro de pastores, mientras teníamos comunión entre los pastores, el retiro de pastores, eso es lo que dijo un pastor mientras estaba pasando. Y eso quedó en mi corazón. La posición que me ha permitido Dios ahora es una posición de que Dios tuvo su tiempo para meditar profundamente para darte a ti. Es así. Salmos 139 dice, Dios, qué tan buenos son tus pensamientos hacia mí, que ni puedo nombrarlos. Son innumerables como la arena del mar. ¿Sabe cuándo fue Salmo 139 escrito? El salmista es David y fue escrito cuando él iba perseguido por su hijo Absalón o rey Saúl. Eso fue cuando lo escribió. Qué tan preciosos son tus pensamientos, qué tan grandes, innumerables tus pensamientos hacia mí. Son innumerables que ni los puedo contar. Y son muchos como la arena del mar. Y todo lo que es dado a ti está bajo la provisión de Dios. Y Dios tuvo que pensarlo antes de dártelo a tu vida. Todo lo que está en tu vida, circunstancias, lo que estás pasando, está bajo la provisión de Dios.
Y como resultado de esto, José nunca dejó su fe en Dios. Muchas veces, en la manera que tú caminas, el paso quizás sea, pero Dios nunca comete errores. Y una canción que dice, Dios nunca comete errores. Y tu vida, tu camino puede verse muy pequeño o angosto, pero Dios no comete errores en tu vida. Él no comete errores. Dios tiene el mejor resultado para tu vida. Y tienes que escribir esto en tu corazón. Deuteronomio capítulo 8 dice, recuerda de cómo Dios te llevó en el desierto, te hizo caminar. Recuerda estas cosas, de que en estos tiempos la provisión de su bendición dada por Dios. Los que no dejan ir nuestra fe en Dios, siempre persiguen a Dios y siempre levantan oraciones en Dios. Nunca van a caer en desesperación. En verdad me hizo pensar de Lucas capítulo 18, de una mujer que estaba rogándole a un juez injusto. El juez injusto, en verdad, es una persona muy terrible, un juez muy terrible. Un hombre muy injusto, le aceptaba cosas injustas, él iba en contra de ti y si no, en favor a ti. Pero esta viuda siempre acudía al juez injusto. Claro que las lecciones de las parábolas, que si estamos siempre consistentes en las oraciones, Dios siempre va a contestar tus oraciones. Pero digamos, si yo soy un juez injusto, soy injusto, pero él es un viudo, ella es una viuda. ¿Por qué será que este hombre injusto, por qué será que esta mujer viuda va a ser hombre injusto, juez injusto? Sabiendo que este juez injusto, si yo no le agrado a él, no va a ir a mi favor. Pero Jesús dice, ¿será que el hombre de Dios va a haber fe cuando venga a la tierra? Aún este hombre injusto, solo este hombre puede resolver mi problema. Solo este hombre injusto puede resolver el problema de mi vida. Nada, en ningún lugar tiene la respuesta de mi problema. Aún conociendo, sabiendo que era injusto, constantemente acudió a este juez rogándole. Vamos a recordar, solo Dios es la respuesta. No hay ninguna otra respuesta alrededor de Dios, fuera de Dios. Tener esta fe en Dios nos va a permitir arrodillarnos humildemente ante Dios, ante su presencia. La Biblia dice que esta es la fe. Vamos a recordar entonces. La buena voluntad, la justicia de Dios, así como José, de que Dios un día va a contestar. Sí, podemos estar en circunstancias en tu vida de que nos estén en favor de Él. Y pueden ver grandes dolores en tu vida y tu corazón. Pero aún así tienen que recordar que solamente Dios tiene la respuesta. Hace mucho tiempo, cuando estaba en Corea, pude ver este gran rótulo y decía, Jesús es la respuesta. Él es la respuesta, Dios es la respuesta. Y tenemos que recordar esto. Solamente Él tiene la respuesta. Vamos a orar para terminar. Dios Padre que vives, en verdad te damos gracias. Gracias por darnos este tiempo para estudiar tu palabra.
No importa lo que estemos pasando, míranos nuestros corazones para confiar en ti. También trabaja por medio de nosotros en el seminario de inglés y español que va a empezar mañana. Y lo confiamos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.